En la sala había 22 personas. Lo recuerdo porque las había contado al entrar. Siempre cuento. Es una costumbre que adquirí al principio de mi carrera, cuando era la persona más joven en cada mesa y necesitaba saber exactamente cuántos testigos había en la sala. Esa mañana, estaba sentada más o menos a la mitad de la mesa de conferencias, en la silla que siempre elijo, la tercera desde el final en el lado izquierdo, lo suficientemente cerca de la pizarra para leer todo lo que había en ella, pero lo bastante lejos de la cabecera de la mesa como para que la gente tienda a olvidar que estoy observando. La reunión trimestral general en Keystone Bridge Group llevaba unos 40 minutos. Nuestro presidente regional, Matthew Callum, estaba presentando un resumen de nuestra cartera de cuentas empresariales. Diapositivas, gráficos, números que parecían mejores de lo que eran si sabías dónde mirar. Y yo sabía dónde mirar. Había permanecido en silencio durante toda la reunión. Normalmente lo estoy. Tomo notas. Sigo lo que se dice en comparación con lo que realmente sucedió. Presto atención a las brechas entre ambos. Entonces Matthew mostró una diapositiva con el estado de renovación de nuestras 6 cuentas principales. Y lo vi de inmediato. La fecha de renovación que figuraba para Harwell Industries era incorrecta. No un poco desviada, sino errónea por un trimestre completo. Eso significaba que los ingresos proyectados en la cartera se estaban contando en el periodo equivocado, lo que a su vez significaba que la previsión que Matthew acababa de presentar a la sala se basaba en una cifra que aún no existía. Levanté la mano. Matthew no pareció complacido, pero asintió hacia mí. Lo dije de la forma más sencilla que pude. La fecha de renovación de Harwell en esta diapositiva está desfasada por unos 90 días. Eso mueve el reconocimiento de ingresos fuera del tercer trimestre por completo. El ambiente en la sala cambió. Algunas personas miraron la diapositiva. Otras miraron a Matthew. Matthew me miró a mí. Y entonces señaló al otro lado de la mesa. No fue un gesto sutil, sino un brazo completamente extendido y el dedo índice apuntando. Y dijo lo suficientemente alto como para que cada una de esas 22 personas lo oyera: «Conoce tu lugar, Christine». Nadie habló. No estoy siendo dramática cuando digo que la sala se quedó en silencio. Me refiero a un tipo específico de silencio. El tipo de silencio donde la gente deja de respirar un poco. Algunas personas bajaron la vista a sus cuadernos. Una persona miró al techo. Nadie miró a Matthew. Yo no reaccioné. No me sonrojé. No discutí. Cogí mi bolígrafo, abrí una página en blanco en mi cuaderno y escribí 3 palabras en la parte superior de la página. Luego dejé el bolígrafo y esperé a que terminara la reunión. Mi nombre es Christine Callewo. Tengo 43 años. En el momento de esa reunión, llevaba 8 años en Keystone Bridge Group, los últimos 3 como vicepresidenta de operaciones con clientes. Lo que ese título significa en la práctica es esto: soy la persona que se asegura de que las relaciones con los clientes más importantes de la empresa realmente se mantengan. Gestiono la estructura operativa detrás de nuestras cuentas empresariales de primer nivel. Estoy en cada conversación de renovación, cada llamada de escalada, cada revisión de contrato. Cuando un cliente importante tiene un problema que necesita resolver antes de que se convierta en una crisis, me llaman a mí, no al equipo de ventas, no a la dirección ejecutiva, y ciertamente no a Matthew Callum. A mí. Lo que la mayoría de la gente en Keystone Bridge no entendía del todo, lo que Matthew nunca se había tomado el tiempo de entender, era lo que eso realmente significaba desde un punto de vista contractual. Significaba que las 6 cuentas empresariales más grandes de la empresa, las cuentas que juntas representaban la columna vertebral de nuestros ingresos anuales contratados, estaban vinculadas a mí de maneras que iban mucho más allá de que mi nombre apareciera en algunos correos electrónicos. Los acuerdos maestros de servicios para esas cuentas, documentos que yo había negociado personalmente, documentos en cuya redacción había ayudado, contenían una cláusula específica, una pequeña y discreta cláusula contractual que casi nadie había leído con atención. Una cláusula que, si se activaba, daría a cada uno de esos 6 clientes el derecho a rescindir sus acuerdos sin penalización. Y lo único que se interponía entre esa cláusula y su activación era que yo permaneciera exactamente donde estaba.
Matthew acababa de decirme públicamente que conociera mi lugar, frente a 22 testigos, en una reunión que él dirigía con un error en una diapositiva que demostraba que no había leído los mismos documentos que yo. Bajé la vista a las 3 palabras que había escrito en mi cuaderno. Él acaba de hacerlo. No empecé en Keystone Bridge como vicepresidenta. Nadie lo hace. Entré hace 8 años como gerente de cuenta senior, lo que en una empresa como Keystone Bridge significa que eres la persona que hace que todo funcione mientras otros se llevan el mérito del programa. Era buena en ello. Silenciosa y metódicamente buena. El tipo de habilidad que te consigue más trabajo en lugar de más reconocimiento. En mi segundo año, reconstruí desde cero el proceso de incorporación para nuestros clientes empresariales de primer nivel. El antiguo proceso era torpe, lento y creaba fricción en los momentos equivocados, justo cuando un nuevo cliente estaba decidiendo si valía la pena continuar la relación. Rediseñé toda la secuencia. Reduje el tiempo promedio para generar valor en unas 6 semanas. Las puntuaciones de satisfacción del cliente en ese nivel pasaron de mediocres a algunas de las más altas que la empresa había registrado jamás. Ese trabajo fue presentado al equipo ejecutivo por Matthew como una iniciativa de equipo. Mi nombre no fue mencionado. Me di cuenta. No dije nada. En mi cuarto año me hice cargo del segmento del mercado medio, que en ese momento tenía un rendimiento tan bajo que había conversaciones en voz baja sobre si valía la pena mantenerlo. Reorganicé el modelo de cobertura de clientes, renegocié 3 contratos que estaban a punto de cancelarse y traje 2 nuevas cuentas que se convirtieron en relaciones ancla. En 18 meses el segmento pasó de ser el más débil de la empresa a ser el más consistentemente rentable en términos de margen. En la siguiente reunión de liderazgo, Matthew presentó una serie de diapositivas sobre la recuperación. Mi nombre apareció una vez en letra pequeña en los agradecimientos al final. También me di cuenta de eso. Seguí sin decir nada. Para el 5.º año, era vicepresidenta de operaciones con clientes y era la persona que todo cliente empresarial importante quería en sus llamadas. No porque estuviera políticamente bien conectada dentro de la empresa, sino porque realmente entendía sus negocios. Recordaba los detalles y cumplía con lo que decía que iba a cumplir. Los clientes confiaban en mí, no en la marca. En mí. Durante esos 8 años, un patrón se hizo evidente. Cada vez que aportaba algo significativo, Matthew encontraba la manera de absorberlo en una narrativa de esfuerzo de equipo más amplia frente a las personas que importaban. Y cada vez que planteaba una preocupación o señalaba un problema en una reunión, Matthew o bien redirigía la conversación, o la minimizaba de una manera que hacía que la preocupación sonara como una reacción exagerada. Había sucedido en revisiones de presupuesto. Había sucedido en sesiones de estrategia. Había sucedido en informes de clientes. Cada vez que lo veía hacerlo y cada vez que tomaba nota de ello, y cada vez que seguía adelante, porque durante mucho tiempo creí que el trabajo eventualmente hablaría por sí mismo. El momento de conoce tu lugar en esa sala de conferencias no fue un incidente aislado. Fue el punto final de un párrafo muy largo. Esa noche conduje a casa, me cambié la ropa de trabajo, me serví un vaso de agua y me senté en el escritorio de mi oficina en casa. No lloré. Abrí mi portátil y busqué una carpeta que había creado 14 meses antes. La carpeta tenía un nombre aburrido, algo que parecería un archivo de rutina si alguien mirara mi pantalla por casualidad. Pero dentro de esa carpeta había 14 meses de documentación, 14 meses de registros, cadenas de correos electrónicos, presentaciones, copias de contratos y notas. 14 meses de mí siendo muy paciente. Abrí la carpeta, puse mi vaso de agua a un lado y empecé a revisar todo desde el principio. Déjenme explicar algo sobre los contratos. La mayoría de la gente cuando firma un contrato, lee los términos principales, el precio, la duración del acuerdo, la descripción básica del servicio, quizás la cláusula de rescisión si están prestando atención. Lo que casi nunca leen, lo que muy poca gente lee, incluso gente que debería, es el lenguaje operativo enterrado en las secciones intermedias, las definiciones, los requisitos de notificación, las disposiciones sobre la gobernanza de la relación. Ahí es donde reside el verdadero poder de negociación.
Cuando asumí el cargo de vicepresidenta de operaciones con clientes, una de las primeras cosas que hice fue revisar cada acuerdo maestro de servicios activo que teníamos con nuestras cuentas empresariales de primer nivel. Lo que encontré fue una colección de contratos que habían sido redactados por diferentes personas en diferentes momentos con diferentes prioridades, y casi ninguno de ellos tenía un lenguaje consistente sobre lo que sucedía si el contacto principal de la relación por nuestra parte cambiaba. Eso me pareció un riesgo, no un riesgo que pretendiera explotar, sino un riesgo operativo real. Si un gerente de cuenta clave dejaba la empresa o era reasignado, y no había nada en el contrato que protegiera el derecho del cliente a reevaluar la relación, nos estábamos exponiendo a una pérdida silenciosa de clientes. Clientes que, al no sentir que podían salir limpiamente, simplemente dejaban que los contratos expiraran y se iban en la renovación. Así que lo arreglé. Redacté un lenguaje actualizado para la siguiente ronda de renovaciones de contratos de nuestras 6 cuentas más grandes. Trabajé con nuestro equipo legal en la redacción. Lo revisaron, lo aprobaron y se incorporó a los acuerdos. La cláusula se llamaba la disposición del responsable designado de la relación. Esto es lo que decía en términos sencillos: cada acuerdo nombraba a una persona específica en Keystone Bridge como el responsable designado de la relación, el contacto operativo principal responsable de la cuenta del cliente. Esa persona estaba listada por su nombre. En los 6 acuerdos, ese nombre era el mío. La cláusula luego establecía que cualquier cambio material en el responsable designado de la relación, es decir, cualquier remoción, reasignación o despido que afectara la capacidad de esa persona para servir en el rol, activaría un periodo de revisión de 30 días por parte del cliente. Durante esos 30 días, el cliente tenía derecho a evaluar si el cambio afectaba materialmente los términos de su compromiso. Y si determinaban que sí, podían rescindir el acuerdo sin penalización, sin tarifa por terminación anticipada, sin ataduras, una salida limpia. El equipo legal había leído ese lenguaje y lo había aprobado porque parecía una disposición de protección al cliente, que lo era. Lo que no se sentaron a calcular fue lo que significaba a escala. Esas 6 cuentas juntas representaban aproximadamente el 68% de los ingresos anuales contratados de Keystone Bridge. 68%. Si incluso 2 o 3 de esos clientes ejercieran el derecho de salida, el daño financiero sería severo. Si los 6 lo ejercieran dentro de la misma ventana de revisión, sería catastrófico. Pero eso era solo una capa. La segunda capa estaba en mi propio contrato de trabajo. 2 años antes de la reunión general, Keystone Bridge había intentado trasladarme. Hubo una conversación sobre una reestructuración interna, del tipo en que alguien en la dirección ejecutiva decide que un líder operativo de alto rendimiento sería mejor utilizado en un rol de asesoría estratégica, que es el lenguaje corporativo para un puesto con un título más impresionante y significativamente menos autoridad real. Había visto esa jugada antes. Sabía lo que significaba. No lo acepté en silencio. En lugar de eso, negocié. Trabajé con un abogado laboral y agregamos un lenguaje específico a mi contrato. La cláusula establecía que cualquier reasignación, degradación o remoción de un rol operativo de cara al cliente constituiría un incumplimiento material de mi contrato de trabajo. En caso de ese incumplimiento, tenía derecho a 12 meses de indemnización por despido y a la aceleración inmediata de todas mis acciones de retención no consolidadas que poseía en la empresa. No fui dramática al respecto. No hice demandas ni di ultimátums. Simplemente dije con mucha calma que esos eran los términos bajo los cuales estaba dispuesta a quedarme. La empresa aceptó. El documento fue firmado y luego todos siguieron adelante y olvidaron que la cláusula existía. Todos excepto yo. No había construido nada de esto para atrapar a Matthew. Lo había construido porque había pasado 8 años observando cómo las empresas tratan a las personas que consideran reemplazables. Y había decidido que ya no quería ser tratada de esa manera sin ninguna protección estructural. Pero esta es la verdad de lo que significó esa mañana de martes. Matthew no me despidió ese día. No habría tenido la autoridad para hacerlo unilateralmente. Y casi con seguridad lo sabía. Lo que hizo fue hacer una declaración pública sobre mi valor, sobre mi rango, mi rol, mi derecho a hablar en una sala. Simplemente no sabía que necesitaba mi consentimiento. La carpeta tenía 41 elementos.
Había empezado a construirla 14 meses antes, no porque tuviera un plan, sino porque reconocí un patrón, y sabía que los patrones, si los documentas con suficiente cuidado, eventualmente cuentan una historia que es muy difícil de discutir. El primer elemento en la carpeta era una presentación. Matthew la había entregado al equipo de liderazgo regional de la empresa en una revisión trimestral. 3 de las diapositivas de esa presentación, incluido el resumen ejecutivo sobre la salud de las cuentas empresariales, los datos de satisfacción del cliente y la previsión de renovaciones, se basaban directamente en un informe que yo había preparado y enviado a Matthew 2 semanas antes. En su presentación, no había ninguna atribución. El trabajo aparecía como su propio análisis. Yo había guardado mi informe original. Tenía el correo electrónico que mostraba la fecha en que lo envié. Tenía los metadatos que mostraban cuando se creó su presentación. No me enojé cuando lo descubrí. Fui precisa. Tomé una nota, guardé copias de ambos documentos y seguí adelante. Esa fue la primera entrada. Durante los siguientes 14 meses agregué 40 más, cadenas de correos electrónicos donde un cliente me había escrito directamente, pasando por alto a Matthew por completo, para resolver un problema que debería haber pasado por los canales oficiales porque habían aprendido por experiencia que yo era la persona que realmente lo resolvería. Resúmenes de reuniones internas donde la versión de los hechos de Matthew contradecía las notas que yo había tomado en la misma sala, lenguaje de revisiones de desempeño que atribuía la recuperación de mi segmento a un fuerte liderazgo regional, sin nombrar quién había hecho realmente el trabajo operativo. Cada documento estaba fechado. Cada entrada tenía una fuente correspondiente. Nada en esa carpeta se basaba en la memoria o en sentimientos. Todo era papel. También pasé esos 14 meses haciendo algo más. Algo que para cualquiera que lo observara, parecía nada más que yo haciendo bien mi trabajo. Envié notas escritas de seguimiento trimestral a cada contacto principal de nuestras 6 cuentas empresariales. No actualizaciones automatizadas, sino notas personales y específicas que hacían referencia a detalles de nuestra última conversación, reconocían hitos y señalaban cualquier cosa que pensara que deberían saber antes de que se convirtiera en un problema. Cada una fue enviada desde mi correo electrónico de trabajo y archivada. Dirigí personalmente cada una de las revisiones de negocio trimestrales. Me aseguré de que mi nombre estuviera en la agenda. Me aseguré de que las grabaciones y los resúmenes de las reuniones reflejaran que yo era la persona que dirigía la relación. Respondí a cada consulta de los clientes dentro del mismo día hábil. Y guardé cada respuesta en mi carpeta de enviados. Hice todo esto como parte de mi trabajo porque era mi trabajo. Pero lo hice sabiendo que si alguna vez llegaba el momento en que alguien intentara argumentar que mis relaciones con esos clientes eran puramente funcionales, que cualquier otra persona competente podría intervenir, y los clientes no se darían cuenta, el registro haría que ese argumento fuera muy difícil de sostener. La mañana después de la reunión general, me desperté temprano. Hice café, me senté en mi escritorio y llamé a mi abogada laboral. Su nombre es Patricia Howe y es exactamente el tipo de persona que quieres en tu esquina cuando la situación requiere a alguien que es muy tranquila y muy específica. Había hablado con ella 2 veces en los últimos 2 años. Una vez cuando negocié mi contrato de trabajo y otra cuando quise una segunda opinión sobre una renovación de contrato que tenía un lenguaje inusual. Contestó al segundo timbre. Le conté lo que había pasado. Le hablé de la cláusula en los acuerdos de los clientes. Le hablé de mi contrato de trabajo. Le hablé de la carpeta. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, no hagas nada más hoy, excepto enviar la solicitud de reunión. Así que lo hice. Redacté un único correo electrónico profesional a la asistente ejecutiva de Matthew. El asunto decía, solicitud de seguimiento individual de la reunión general del martes. El cuerpo del mensaje tenía 2 frases. Solicitaba 30 minutos con Matthew en las próximas 48 horas para abordar el asunto planteado en la reunión de ayer. Lo envié a las 8:47 de la mañana. Tranquilo, documentado, cronometrado. Cerré mi portátil, me serví una segunda taza de café y esperé. La reunión se confirmó para el jueves por la mañana, en 2 días. Esperaba que Matthew pasara esos 2 días pensando cuidadosamente,
que quizás consultara con recursos humanos, que al menos revisara la situación antes de sentarse conmigo. Eso es lo que una persona cuidadosa habría hecho. Matthew no era una persona cuidadosa. Era una persona segura de sí misma. Y en mi experiencia, las personas seguras de sí mismas que nunca han sido seriamente desafiadas tienden a cometer el mismo error cuando se sienten amenazadas. Se mueven más rápido en lugar de más lento. Intentan adelantarse a un problema tomando más decisiones antes de entender completamente la que ya tienen. Eso es exactamente lo que hizo Matthew. Me enteré del primer movimiento a través de una colega, alguien del equipo de operaciones que no tenía ninguna razón para mentir y todas las razones para darme un aviso discreto, porque había presenciado la reunión general y había visto la cara de Matthew cuando señalé el error del contrato, y entendió, como lo hacen las personas perceptivas, que algo había cambiado. Me dijo que el miércoles por la mañana, menos de 24 horas después de que envié mi solicitud de reunión, Matthew le había enviado un correo electrónico a Brenda Cole, la directora de Recursos Humanos, con una propuesta. Sugería que exploraran la optimización del rol de vicepresidenta de operaciones con clientes. Su argumento, por lo que ella entendió, era que la función se había vuelto demasiado aislada, que las responsabilidades podrían distribuirse mejor en un equipo reestructurado liderado por un nuevo contratado. Él ya había estado en conversaciones con un ex colega suyo de una empresa en la que había trabajado antes de Keystone Bridge. No me había dicho nada de esto. No había iniciado ningún proceso formal, ni revisión de recursos humanos, ni documentación de desempeño, ni aprobación interna de las personas que realmente necesitarían autorizar una reestructuración de rol a ese nivel. Había enviado un correo electrónico informal a la directora de recursos humanos como si estuviera reorganizando muebles. Anoté eso. Anoté la fecha y lo que me habían dicho. Pero el segundo movimiento, el que Matthew hizo completamente por su cuenta sin consultar a recursos humanos o al departamento legal, o a cualquiera que pudiera haberlo detenido, ese fue el que lo cambió todo. El miércoles por la tarde Matthew envió un correo electrónico a 2 de nuestros contactos de clientes empresariales. Me enteré porque ambos me lo reenviaron en la misma hora, cada uno con una variación de la misma pregunta adjunta: ¿qué está pasando? Leí el correo de Matthew con atención. Era de tono informal, incluso amistoso. Describía a Keystone Bridge como si estuviera evolucionando su modelo de relación con el cliente para servir mejor a las cuentas a escala. Mencionó que a los clientes pronto se les podría presentar un nuevo contacto principal que se uniría al equipo. Lo presentó como un desarrollo positivo, una mejora. No había pedido permiso a nadie para enviar ese correo. No lo había consultado con el departamento legal. No había verificado si esos clientes tenían disposiciones contractuales específicas sobre exactamente este tipo de comunicación. Las tenían ambos. La cláusula del responsable designado de la relación estaba en ambos acuerdos. Leí su correo 2 veces. Luego le hice una captura de pantalla. Luego reenvié ambos mensajes de los clientes a Patricia. Respondí a los clientes yo misma, de forma breve y profesional, con la misma calma que había mantenido desde el martes por la mañana. Le dije a cada uno que estaba al tanto de la comunicación y que tendría más claridad para ellos en breve. Les agradecí por habérmelo señalado directamente. Mantuve mi respuesta en 4 frases. Luego, llamé a Patricia. Ella ya había leído los correos reenviados para cuando la contacté. No dijo mucho en la llamada. Me hizo 2 preguntas específicas: si el correo de Matthew había llegado a través de un canal oficial de la empresa, lo cual era así, y si alguno de los clientes había tomado alguna medida formal todavía, lo cual no habían hecho. Luego me dijo que iba a enviar una carta. La carta estaba dirigida al director jurídico de Keystone Bridge. Citaba por número de sección la cláusula del responsable designado de la relación en ambos acuerdos de clientes. Citaba la cláusula relevante en mi contrato de trabajo y solicitaba formalmente que la empresa iniciara una revisión de cumplimiento interna urgente antes de que se realizaran más cambios de personal o comunicaciones con los clientes. La carta se envió esa tarde a las 4:22 de la tarde. Matthew se enteró de su existencia a la mañana siguiente, aproximadamente 45 minutos antes de su reunión programada conmigo. Me vestí con cuidado ese jueves por la mañana. No de forma dramática.
No intentaba hacer una declaración con lo que llevaba puesto, pero fui deliberada al respecto, de la misma manera que eres deliberado con todo cuando sabes que lo que sucederá en las próximas horas va a ser importante. Un blazer oscuro, una blusa sencilla, el tipo de atuendo que dice, estoy aquí. Soy profesional y no estoy en absoluto alterada. Llegué a la oficina a las 8:30 con mi carpeta bajo el brazo. La carpeta estaba organizada como Patricia y yo habíamos discutido. Los acuerdos de los clientes en la parte superior, cada uno con una pequeña etiqueta adhesiva en la cláusula relevante. Mi contrato de trabajo detrás. Los 2 correos electrónicos reenviados de los clientes impresos y colocados después. El resumen de ingresos al final. Iba caminando hacia la oficina de Matthew cuando su asistente me detuvo. Parecía un poco incómoda. La mirada de alguien a quien le han dicho que redirija una situación que no entiende del todo. Y dijo que la reunión se había trasladado a la gran sala de conferencias en el 4º piso. Le di las gracias y subí en el ascensor. Cuando entré, Matthew ya estaba sentado en el extremo de la mesa. Pero no estaba solo. A su derecha estaba Brenda Cole de Recursos Humanos. Frente a Brenda se sentaba un hombre que reconocí como el director jurídico de la empresa, cuyo nombre era Richard Callewo, sin parentesco conmigo a pesar del apellido compartido, una coincidencia que nos había divertido a ambos cuando nos conocimos. Y en la cabecera de la mesa, en la silla que técnicamente era el asiento de Matthew cuando dirigía reuniones en esa sala, se sentaba la directora financiera, una mujer llamada Diane Elroy. 4 de ellos, una de mí. Habían organizado esto, lo entendí de inmediato, porque pensaban que estaban gestionando una situación de empleada difícil. Pensaban que la carta de Patricia había sido una reacción emocional, una vicepresidenta descontenta tratando de presionar antes de una conversación difícil. Pensaban que yo había llegado molesta y que la respuesta correcta era rodear el problema con suficiente autoridad institucional para que me sintiera superada en número y me echara para atrás. Richard inició la reunión. Fue medido y profesional al respecto. Reconoció que la empresa había recibido un aviso legal y explicó que antes de que se llevaran a cabo más discusiones, querían asegurarse de tener una imagen completa de la situación. Estaba tratando de ser justo. Pude ver eso. Matthew no estaba tratando de ser justo. Habló antes de que Richard hubiera terminado del todo. Dijo que mi comportamiento en la reunión del martes había sido disruptivo. Dijo que mis preocupaciones, aunque anotadas, no justificaban escalar a un abogado externo por un solo error en una diapositiva. Dijo que la empresa valoraba mis contribuciones, realmente usó esas palabras, valoraba mis contribuciones, y que esperaba que pudiéramos resolver esto de una manera que fuera constructiva para todos. Estaba interpretando un papel de confianza. Pero había pasado 8 años observando a Matthew en las salas y podía ver, debajo de la actuación, que se movía un poco demasiado rápido. Sus palabras salían un poco demasiado limpias. Eso es lo que hace la gente cuando ha ensayado algo y está tratando de llegar al final antes de que alguien los interrumpa. Dejé que terminara. Luego abrí mi carpeta. Coloqué los 6 acuerdos maestros de servicios sobre la mesa, ligeramente abanicados para que las secciones etiquetadas fueran visibles. Coloqué mi contrato de trabajo a su lado. Luego coloqué las 2 cadenas de correos electrónicos impresas, el mensaje de Matthew a los clientes y sus respuestas reenviadas a mí, directamente frente a Richard. Dije, no recurrí a un abogado externo porque estuviera molesta. Lo hice porque ustedes ya estaban incumpliendo el contrato. La sala se quedó muy en silencio. Richard cogió el primer acuerdo de cliente y se dirigió a la página etiquetada. Leyó por un momento, luego cogió el segundo. Diane pidió ver el desglose de ingresos. Lo tenía listo. Lo deslicé sobre la mesa. Ella miró el número en la parte superior de la página. 68%. Dejó la página sin levantar la vista. Nadie habló. Richard convocó un receso. No lo anunció de forma dramática. Simplemente cerró el acuerdo de cliente que sostenía, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a él y dijo que necesitaba unos minutos para consultar con sus colegas antes de que la conversación continuara. Me preguntó si me sentiría cómoda esperando en la pequeña sala de reuniones al final del pasillo. Dije que estaría bien.
Recogí mi carpeta, me levanté y salí. Detrás de mí oí el clic de la puerta al cerrarse. Luego oí muy débilmente el sonido de voces que comenzaban antes de que yo hubiera llegado al final del pasillo. La pequeña sala de reuniones tenía una pared de cristal que daba al pasillo. Me senté de espaldas a ella. Puse mi carpeta sobre la mesa frente a mí, crucé las manos sobre ella y esperé. Tomé un café de la máquina cerca de los ascensores. Revisé 2 correos electrónicos en mi teléfono, ambos rutinarios, ambos sin relación con nada de lo que estaba sucediendo. Respondí a uno de ellos. Me volví a sentar. Quiero ser honesta sobre lo que sentía en esas 2 horas, porque sería fácil decir que estaba tranquila y dejarlo así. La verdad es más específica que eso. No estaba nerviosa, pero estaba muy consciente. Consciente del silencio en el edificio a mi alrededor. Consciente del sonido del ascensor abriéndose y cerrándose al final del pasillo. Consciente de mi propia respiración. Había hecho todo lo que podía hacer. La preparación había terminado. Los documentos estaban sobre la mesa. Lo que sucediera a continuación iba a suceder basándose en lo que estaba en esos acuerdos, no en lo que yo dijera, no en cómo actuara, no en si podía ganarle una discusión a Matthew en una sala. El trabajo que había hecho durante 8 años, los 14 meses de documentación y el lenguaje contractual que había negociado, todo eso ahora estaba hablando. Yo solo tenía que quedarme quieta y dejarlo. Lo que supe más tarde directamente de Richard en una conversación que tuvo lugar varias semanas después, fue lo que había ocurrido en esa sala de conferencias durante esas 2 horas. En el momento en que salí, Diane había llamado al jefe de finanzas de Keystone Bridge en una videollamada. Richard había abierto las copias digitales de los acuerdos de los clientes en su portátil. Juntos habían revisado los 6 contratos, cláusula por cláusula, y habían trazado la exposición. El panorama que surgió no era complicado. Solo era grande. Si incluso 2 de los 6 clientes empresariales ejercían su derecho a salir durante la ventana de revisión de 30 días, una ventana que el correo electrónico de Matthew a esos clientes ya había estado peligrosamente cerca de activar, la pérdida de ingresos contratados durante los términos restantes del acuerdo sería significativa. No insuperable pero dolorosamente significativa hasta el punto de amenazar los convenios, porque Keystone Bridge tenía una línea de crédito vinculada a sus ingresos anuales recurrentes. El acuerdo bancario contenía un convenio de ingresos anuales recurrentes mínimos, un requisito de que la empresa mantuviera un cierto nivel de ingresos contratados o se enfrentaría a una revisión inmediata de la línea de crédito. Los cálculos que Diane y el jefe de finanzas hicieron durante esas 2 horas mostraron que perder 3 o más de las 6 cuentas dentro del mismo año fiscal empujaría a la empresa por debajo de ese umbral. No solo estaban ante un problema de retención de clientes. Estaban ante un posible incumplimiento del convenio bancario, desencadenado por una serie de decisiones que Matthew había tomado en 48 horas sin consultar a una sola persona que entendiera la arquitectura contractual de las relaciones más importantes de la empresa. Cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió y me pidieron que volviera a entrar, la sala se veía diferente. Matthew no estaba allí. Lo noté de inmediato. Su silla estaba vacía. Su taza de café todavía estaba sobre la mesa, pero el hombre en sí se había ido. No se ofreció ninguna explicación y no la pedí. Richard habló primero. Dijo que la empresa se tomaba muy en serio las preocupaciones planteadas. Dijo que habría una revisión interna formal de las comunicaciones con los clientes que se habían enviado a principios de semana. Dijo claramente y para que constara en acta, que no se estaban realizando cambios de personal en este momento y que mi rol y responsabilidades permanecían completamente intactos. Luego, Diane tomó la palabra. Fue directa de una manera que respeté. No lo adornó ni lo suavizó con palabras extra. Dijo que dada la estructura de los acuerdos de los clientes, la empresa se encontraba en una posición en la que necesitaba mi ayuda. Específicamente necesitaba que me comunicara personalmente con los contactos de las 6 cuentas empresariales y les asegurara que sus relaciones con Keystone Bridge eran estables, antes de que la ventana de revisión de 30 días creara más incertidumbre. Dijo, usted es la única persona que puede hacer eso de manera creíble en este momento. Lo entendemos y esperamos que considere quedarse, y estamos preparados para que valga la pena. La miré por un momento.
Luego dije que necesitaría 24 horas para revisar cualquier propuesta formal con mi abogada antes de darles una respuesta. Richard asintió. Diane asintió. La reunión terminó. Recogí mi carpeta y salí al pasillo. Pasé por la oficina de Matthew de camino al ascensor. La puerta estaba abierta. Las luces estaban encendidas, pero la oficina estaba vacía. La pantalla de su ordenador, oscura. Su silla, cuidadosamente empujada hacia el escritorio. Su chaqueta ya no estaba en el gancho detrás de la puerta. Me detuve solo un segundo. Su asistente estaba en el escritorio de afuera. Me miró y luego volvió a mirar su pantalla y dijo en voz baja, sin mirarme directamente a los ojos, le han pedido que trabaje desde casa mientras dure la revisión. Le di las gracias. Pulsé el botón del ascensor. Bajé al vestíbulo. Salí a la tarde y me quedé en la acera por un momento, dejando que el aire me diera en la cara. Luego llamé a Patricia y le dije que teníamos una oferta que revisar. Patricia y yo nos reunimos a la mañana siguiente en su oficina. Ya había recibido la propuesta escrita de la empresa por correo electrónico. Richard la había enviado tarde la noche anterior, lo que me dijo algo sobre la seriedad con la que ahora se estaban tomando el plazo. Nos sentamos en su mesa de conferencias con 2 copias impresas y la revisamos línea por línea. La oferta era sustancial, más de lo que había esperado, si soy honesta. El cambio de título fue el primer punto. De vicepresidenta de operaciones con clientes pasaría a ser directora de operaciones, con efecto inmediato tras la firma. La estructura de informes también cambiaría. En lugar de reportar al puesto de Matthew, un puesto que en este punto estaba efectivamente vacante, reportaría directamente al director ejecutivo. El segundo punto fue la revisión del contrato de trabajo, protecciones más claras, lenguaje más específico sobre lo que constituía un incumplimiento material, un periodo de preaviso extendido antes de que se pudieran realizar cambios en el rol, disposiciones que Patricia había sugerido hacía 2 años y que la empresa había rechazado en ese momento. Ahora estaban todas ahí. El tercer punto era el paquete de acciones. Las opciones de retención que tenía se estaban acelerando en 18 meses y se añadía una nueva concesión. Una que se consolidaría en 3 años y estaría vinculada a métricas de rendimiento de la empresa que Patricia confirmó que eran razonables y alcanzables. El cuarto punto fue el que no había esperado, una disculpa formal por escrito del Consejo de Administración. No de Matthew, no de Recursos Humanos, del Consejo de Administración, reconociendo que la conducta en la reunión general había sido inapropiada, que no reflejaba los valores declarados de la empresa y que se estaban tomando medidas para garantizar que no volviera a suceder. No era una carta emocional. Era cuidadosa, legal y precisa, pero estaba documentada. Existía. Y en un mundo donde estas cosas casi nunca se ponen por escrito, eso significaba algo. Patricia me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, «Te quieren. Te necesitan». Estos términos reflejan ambas cosas. Firmé esa tarde. No porque el título me importara, aunque no fingiré que no significaba nada, sino porque los términos eran un documento, un registro, una prueba firmada por los representantes autorizados de la empresa de que la persona a la que Matthew había señalado al otro lado de una mesa de conferencias y le había dicho que conociera su lugar era, de hecho, la persona sin la cual no podían funcionar. Eso importa no por ego sino porque la documentación dice la verdad incluso cuando la gente no lo hace. En las semanas que siguieron, la empresa inició una investigación formal de recursos humanos sobre la conducta de Matthew. Revisaron la grabación de la reunión general. El sistema informático de Keystone Bridge grababa automáticamente las sesiones generales internas, una política que se había implementado por razones de cumplimiento 2 años antes y de la que Matthew aparentemente se había olvidado o quizás nunca consideró relevante para sí mismo. La grabación lo capturó todo. Su interrupción, la declaración completa, la reacción de la sala. 3 de mis colegas presentaron declaraciones escritas. Describieron un patrón de comportamiento, no solo el incidente del martes, sino una práctica constante de redirigir el crédito, desestimar preocupaciones y crear un entorno en el que ciertas voces eran sistemáticamente tratadas como menos autorizadas que otras. Matthew fue puesto en licencia administrativa mientras concluía la investigación. No fue despedido de inmediato.
Así no suelen terminar estas cosas. En cambio, después de que se cerró la investigación, fue discretamente removido de su rol como presidente regional y se le facilitó la salida de la empresa con un acuerdo de cese negociado que incluía una cláusula de no denigración en ambas direcciones. No se hizo ningún anuncio a toda la empresa. No se envió ningún correo electrónico de despedida. Nadie organizó una colecta de despedida ni pasó una tarjeta por la oficina. Un día estaba allí y al siguiente simplemente ya no estaba. Y a las personas que necesitaban saber se les dijo lo que necesitaban saber. Y las personas que no necesitaban saber notaron la oficina vacía y sacaron sus propias conclusiones. No tuvo la oportunidad de contar su versión. Llamé personalmente a cada uno de los 6 clientes empresariales. Hablé directamente con cada contacto principal, expliqué que había habido algunas transiciones internas en curso y confirmé que sus relaciones con Keystone Bridge permanecían exactamente como siempre habían estado, ancladas a mí y a los compromisos que habíamos hecho con ellos. Los 6 confirmaron que se quedaban. Ninguno de ellos ejerció el derecho de revisión. La designación de responsable designado de la relación en cada acuerdo se actualizó para reflejar mi nuevo título. Lo que quiero decir al final de todo esto no es que valga la pena buscar venganza. Esa no es la lección que saqué de todo esto. Lo que saqué fue esto: el coste del silencio es real. Permanecí en silencio durante 8 años de maneras pequeñas, de maneras medianas, de maneras que me decía a mí misma que eran paciencia estratégica. Y algunas lo eran, pero otras eran simplemente evasión disfrazada de lenguaje profesional. Cada vez que veía a Matthew llevarse el crédito por mi trabajo y no decía nada, nos estaba diciendo a ambos que era aceptable. No era aceptable. Simplemente aún no era el momento. La otra cosa que aprendí fue más simple. Protégete por escrito antes de necesitarlo. No porque el mundo sea hostil, sino porque la documentación es lo único que se sostiene cuando la memoria falla o cuando la gente poderosa decide reescribir lo que sucedió. Me había protegido. Las cláusulas estaban en los acuerdos. La carpeta existía. Los correos electrónicos estaban fechados. Y cuando finalmente llegó el momento, no tuve que luchar. Solo tuve que abrir una carpeta y colocar los papeles sobre una mesa. Él me dijo que conociera mi lugar. Resulta que yo era la única en esa sala que lo conocía.